desarrollismo. En ti yo vi la más bella del mundo. Los años 60 fueron un periodo de grandes transformaciones para la economía española, que por fin comenzaba a abrirse al exterior. Entre 1960 y 1975, el PIB, el Producto Interior Bruto, creció a una media del 6% anual, superando las tasas de los países de su entorno y generando una clara convergencia con las naciones más desarrolladas. Pero a pesar de este crecimiento, seguía habiendo problemas. El marco político de la dictadura influyó negativamente en muchas decisiones económicas y se generaron desajustes que al final acarrearían nuevas dificultades. Con el Plan de Estabilización de 1959, la economía española inició un fuerte crecimiento. Fue un plan de ajuste duro que pretendía solucionar los desequilibrios económicos de los años 50 y que, en las grandes cifras, tuvo un éxito considerable. Se estabilizó la peseta, se contuvo la inflación, se avanzó en la liberalización de algunos sectores y se inició una apertura hacia el exterior que, pese a ser aún tímida e insuficiente, incrementó las relaciones económicas con otros países. Entre 1960 y 1975, la tasa de crecimiento de la producción industrial española es de un 10%, que es un ritmo extremadamente alto, de los más altos que se han registrado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y solo comparable a los que está teniendo pues la China últimamente. Ese crecimiento tan rápido se debió a que España, con la liberalización y con la apertura al exterior, pasó a importar grandes cantidades de bienes de capital a unos costes, a unos precios mucho más bajos, y con ese capital importó tecnología nueva. Esa tecnología nueva, la que se había desarrollado en el occidente avanzado desde mediados de los años 30, combinada con los salarios relativamente bajos que dominaban en la industria española, permitió una explosión productiva extraordinaria, orientada principalmente al mercado interior, porque fueron los consumidores españoles los principales beneficiarios, y la misma industria española y los servicios españoles los principales beneficiarios de este gran crecimiento del producto. Las relaciones que se fueron estableciendo con los países más desarrollados contribuyeron mucho a la modernización. Y una vez liberada de las trabas establecidas en décadas anteriores, la economía española transformó su tejido productivo y redujo distancias con los países más avanzados. En los años 60 y 70, España por fin entró en el grupo de países que iban a producir y estaban produciendo en masa, en producción en cadena. Pero este proceso se había logrado gracias sobre todo a la ayuda exterior. ¿En qué sentido? En tres. Primero, la ayuda americana, a partir del año 54, que enseñó a los españoles a cómo organizar esa producción. Segundo, gracias a los contratos de transferencia de tecnología, es decir, ingenieros, técnicos, etcétera, que se trasladaban a España por un periodo corto y enseñaban a las empresas y a los españoles a cómo desarrollar ese proceso. Y tercero, por la propia inversión de las empresas extranjeras, sobre todo americanas, alemanas, en su conjunto también europeas, que se instalaban en España para producir directamente aprovechando que el trabajo era barato o materiales, recursos, etcétera. Ahora bien, con este avance muy notable y que nos puso, digamos, en la norma europea, también hay que decir que había debilidad tecnológica, en el sentido de que nada de aquello está basado en nuestros propios conocimientos, sino en la absorción de los conocimientos de otros. También del exterior vino buena parte de la tecnología que transformó el sector agrario español. Como otros muchos países, España vivió durante esos años la denominada Revolución Verde, que cambió por completo la fisonomía del mundo rural. Se hicieron habituales los tractores, las cosechadoras y, en general, la maquinaria movida por petróleo. El uso de fertilizantes químicos y de pesticidas aumentó. Los rendimientos también se incrementaron con nuevas variedades de semillas tratadas en laboratorio.
En la ganadería, las granjas mecanizadas se convirtieron en auténticas factorías de producción de carne. Y todo esto se vio impulsado a su vez por los cambios en la demanda de alimentos. El incremento de la renta per cápita estaba modificando la dieta alimenticia de los españoles. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar y juntos compartir las alegrías y el dolor. La adversidad. El franquismo contribuyó en parte a este desarrollo, poniendo en marcha grandes obras hidráulicas, con el doble objetivo de aumentar los regadíos y de generar electricidad para la industria. En muchos casos fueron obras faraónicas, muy del gusto de las dictaduras, que apenas recibieron críticas por la ausencia de mecanismos de protesta propios de las sociedades democráticas. En cualquier caso, la superficie regada se incrementó en más de 700.000 hectáreas y la inauguración de grandes pantanos se convirtió en uno de los actos más característicos de la propaganda franquista. Todos estos cambios económicos generaron un éxodo rural sin precedentes. Millones de campesinos cambiaron el campo por las ciudades que crecieron sin control durante el periodo desarrollista. Muchas capitales de provincia se convirtieron en centros industriales o de servicios que recogían migraciones de corto recorrido. Pero el éxodo rural fue mucho más amplio. Los grandes centros industriales de Cataluña, del País Vasco, de Valencia y de Madrid atrajeron a miles de trabajadores procedentes de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y de Galicia. Las poblaciones de Madrid, de Barcelona o de Bilbao se dispararon. Como contrapunto, buena parte de la España interior comenzó a perder población. Los numerosos pueblos abandonados, provincias como Huesca o Burgos, muestran una de las caras más agrias del desarrollo. Pero el fuerte crecimiento de la economía española durante los 60 no fue suficiente para absorber los grandes movimientos de población. Una parte de los trabajadores tuvieron que emigrar al extranjero. La Europa del Norte estaba viviendo una edad dorada y necesitaba mano de obra. Países como Francia, Suiza o Alemania se convirtieron en el destino de muchos españoles. El franquismo vio en la emigración algunas ventajas importantes. Podía reducir el desempleo y, de paso, las tensiones sociales. Y, sobre todo, era una fuente de divisas con la que financiar las importaciones necesarias para modernizar el país. Otro de los mecanismos para compensar la balanza comercial negativa fue el turismo, que alcanzó durante estos años un gran desarrollo. La longitud de las costas y el clima benigno del Mediterráneo atraían turistas del norte de Europa, ansiosos de sol y playa. El bajo valor de la peseta hacía que España fuera un país barato para los ciudadanos de los países más desarrollados, cuya renta per cápita no había dejado de crecer desde los años 50. El exotismo, derivado en buena medida del atraso español, resultaba un ingrediente añadido. Los responsables económicos vieron la oportunidad y desplegaron toda una serie de campañas de promoción. España era diferente. La iniciativa privada aprovechó la liberalización y se encargó del resto. Las inversiones, la construcción de hoteles y apartamentos o el desarrollo de la hostelería y los servicios vivieron un momento álgido.
Algunos pueblos, apenas pequeñas aldeas de pescadores a comienzos de los 50, se convirtieron en auténticas ciudades, con un urbanismo caótico, pero capaces de albergar a millones de personas en la temporada alta. En términos generales, la expansión turística, así como el acelerado crecimiento agrario e industrial, se llevaron a cabo sin tener en cuenta la naturaleza, y los abusos ecológicos fueron frecuentes. El fortísimo crecimiento de la economía española durante los años 60 tuvo unos efectos ambientales que, aunque no han sido medidos en todas sus dimensiones, se intuyen como bastante graves. La economía franquista, la política franquista, optó por una industrialización acelerada que no tuvo en cuenta los efectos sobre el territorio, que promovió la sobreexplotación de algunos recursos y que desde luego no hizo nada por aminorar los problemas de contaminación. Además, el carácter autoritario y represivo del franquismo impidió que surgiera en la sociedad española algún movimiento de tipo ecológico que podía haber actuado como contrapeso en algunas decisiones de política económica. De hecho, si en algunos países europeos los movimientos ecologistas empezaron a tener importancia a finales de los años 60, en el caso español hay que esperar a la democracia para que se vayan formando estos movimientos. En definitiva, la falta de criterios ambientales por parte de los políticos, unido a esta ausencia de una presión social que reclamara más atención al medio ambiente, hicieron que el crecimiento de los años 60 se hiciera no solamente de espaldas al medio ambiente, sino en buena medida a costa de él. En conjunto, las transformaciones que vivió el país fueron muchas, y el franquismo trató de controlar y planificar algunos de esos cambios con los llamados planes de desarrollo. Unas actuaciones que querían emular la planificación económica de algunos países europeos, pero adaptándola a la situación española. Lo que sucede en la economía española de los 60 se comprende mejor en el espejo europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias europeas apostaron por un modelo de economía mixta y de planificación. Este modelo consistía en propiciar el desarrollo interno, la apertura al exterior y un gasto social redistributivo con el objetivo de alcanzar estabilidad, crecimiento económico, industrialización y un reparto más equitativo de la renta. Tal modelo tenía difícil encaje en la España de Franco y, por lo tanto, la propuesta de liberalizar y planificar asumió exclusivamente su vertiente macroeconómica de impulsar el crecimiento. Así, los planes de desarrollo y la apertura al exterior acabaron constituyéndose en la tabla de salvación del régimen, legitimando los intereses de una oligarquía bancaria e industrial. Para ello, imitaron el modelo francés de planificación, es decir, el más burocrático y tecnocrático de los vigentes en Europa, caracterizado por una estructura muy vertical en la toma de decisiones y con un déficit democrático evidente. Los cambios económicos estuvieron acompañados de ciertos cambios políticos. Franco se perpetuaba en el poder con la celebración de un dudoso referéndum y a la vez transformaba la composición de su gobierno. Los llamados ministros tecnócratas, ligados al Opus Dei, lograron altas cotas de poder y trataron de favorecer la modernización económica sin cuestionar la dictadura. Para los tecnócratas, el crecimiento era perfectamente compatible con un marco político autoritario. Pero los resultados de la planificación española dejaron mucho que desear. El balance que podemos hacer de los planes de desarrollo mueve poco al optimismo. La versión española dio demasiadas facilidades a inversiones especulativas y de rentabilidad inmediata. Favoreció a la gran empresa en detrimento de la pequeña y la mediana. Los planes de desarrollo constituyeron más bien un inventario de necesidades que una propuesta seria y realista con instrumentos de financiación y objetivos adecuados. Los tecnócratas y los economistas españoles eligieron un edificio sin bases sólidas, que pronto desequilibrarían las principales macromagnitudes y que además descuidó la inversión en infraestructuras, en capital humano e investigación técnica. Y en paralelo, consolidando a los grupos empresariales y financieros, que no casualmente fueron los principales beneficiarios de las ayudas del Estado, en formas de créditos oficiales, de primas a la exportación o de beneficios fiscales. Y todo ello en el contexto de un crecimiento económico espectacular. Este modelo de planificación franquista fomentaba los beneficios privados en detrimento de la economía. En conjunto, la década de los 60 cambió completamente la fisonomía de la sociedad española. La población comenzó a ser mayoritariamente urbana
y los niveles medios de vida se acercaron tímidamente a los que disfrutaban los ciudadanos de la Europa del Norte. La renta per cápita creció casi un 200% a lo largo de la década. La sociedad de consumo propia de los países ricos llegó a España. Los aparatos de televisión se hicieron habituales en los hogares españoles y con ellos llegó la publicidad. Las moscas son muy listas, pero ZZ es más listo que las moscas. Extermínelas con ZZ. Se disparó el consumo de electrodomésticos. Utilitarios como el SEAT 600 comenzaron a poblar calles y carreteras. El ocio se hizo también negocio. El fútbol se convirtió en un espectáculo de masas y las discográficas comenzaron a promocionar conjuntos de rock autóctonos que emulaban a los grupos europeos. La España de finales de los 60 apenas se parecía a la de 10 años atrás. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. Pero el camino que quedaba por recorrer para la convergencia real con la Europa más desarrollada era todavía muy largo. La economía española fue creando durante esos años un sector público sobredimensionado e ineficiente que era gestionado por el Instituto Nacional de Industria y que iba a dejar una herencia problemática. El Instituto Nacional de Industria durante los años 60 y 70 continuó teniendo un protagonismo industrial que es difícil de exagerar. Sin embargo, el peso de sus empresas industriales dentro del conjunto de la economía española comenzó a declinar. Al INI se le asignaron funciones de carácter subsidiario para suplir a la empresa privada e incluso se le asignaron las funciones de salvamento o de hospital de empresas para recoger aquellas que comenzaban a tener pérdidas como consecuencia de una mala gestión o de la crisis económica. El INI en esta tarea gastó ingentes recursos públicos que sirvieron al final para muy poco. De manera que cuando se entra en la década de los 70, su viejo protagonismo industrial ha declinado definitivamente y se encamina ya hacia el final de sus días, aunque tardará en desaparecer. El marco autoritario en el que se desenvolvía la economía también generó problemas en el sector privado, a pesar de la evidente renovación del tejido productivo. Durante el decenio de 1960, y gracias a las medidas de apertura puestas en práctica en 1959, comenzaron a entrar en España capitales, bienes de equipo y tecnología procedentes del exterior, así como nuevos sistemas y métodos de dirección de empresas. En este sentido, sí se puede hablar de una modernización del tejido empresarial español. No obstante, las empresas españolas seguían funcionando en una economía muy protegida del exterior y con una escasa rivalidad competitiva en el mercado interior, donde existían además elevadas barreras de entrada y a la competencia en la mayor parte de los sectores. Por otra parte, el acusado intervencionismo del Estado en la economía y la discrecionalidad en sus decisiones favorecieron un entorno institucional que promovió las funciones empresariales improductivas, por ejemplo, la búsqueda de crédito oficial, de licencias a la exportación, de recargos o de rebajas en los aranceles, a costa de la competitividad y la innovación en las empresas y del crecimiento y la eficiencia de la economía española en su conjunto. El régimen autoritario y la falta de democracia fueron el principal impedimento para que España se integrara en el mercado común europeo, que se revelaba ya como un ámbito de decisión imprescindible para el desarrollo dentro de Europa. Pese a la liberalización de los 60, la protección del mercado español era todavía elevada.
El arancel de 1960 representó, desde el punto de vista de la historia arancelaria española, un aparentemente paso adelante desde la perspectiva de la menor protección. Sin embargo, ciertamente, si se compara con otros aranceles de la misma época en otros países, el arancel de 1960 es un arancel proteccionista. Hay que tener en cuenta que el arancel lo que hizo fue cambiar el sistema muy rígido de controles del comercio exterior de la época de la autarquía, el sistema de las licencias, en las cuales el arancel no tenía ninguna importancia, por un sistema en el cual el arancel era básicamente el instrumento de regulación de las importaciones y por lo tanto del comercio exterior. Yo creo que el arancel hay que juzgarlo desde una doble perspectiva. Por una parte, lo que representó como elemento de seguridad para la industria y las actividades productivas españolas, y por otra parte también lo que representó como elemento en el que se anunciaba a largo plazo una cierta desprotección permanente para la economía española. Además, los grupos de presión cercanos al régimen franquista se oponían a una reforma fiscal en profundidad que adecuara la hacienda española a los nuevos tiempos. Durante los años 60 no se afrontó una reforma fiscal en profundidad por el hecho evidente de que España estaba regida por una dictadura. Aquí la comparación con Europa es muy buena porque en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se puso en marcha el estado del bienestar con desincrementos en los gastos públicos y también, para financiarlos, una reforma tributaria que establecía impuestos muy progresivos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta. En España esto no fue posible, en primer lugar porque los ministros de Hacienda no eran keynesianos, sino que eran liberales. Mariano Navarro Rubio, que hizo las dos grandes reformas del 57 y del 64, se confesaba liberal, se confesaba que él no quería implantar el estado del bienestar, ni que quería establecer la redistribución de la renta a partir de los impuestos. Por lo tanto, con ministros de Hacienda que pensaban como los del siglo XIX, mal podían implantarse unos tributos propios del siglo XX. Pero es que cuando al final de la dictadura de Franco, los ministros de Hacienda, ya keynesianos, pretendieron, y porque no había más remedio que hacer una reforma, porque no había recursos en la Hacienda, decidieron preparar una reforma tributaria, fracasaron tremendamente. En definitiva, yo creo que reforma tributaria progresiva y dictadura eran incompatibles, y por lo tanto hubo que esperar a la democracia para poder establecer un sistema fiscal progresivo en este país. La falta de ingresos públicos se reflejaba en los servicios. La investigación y la educación estaban a años luz de la de los países europeos más avanzados. Aunque hubo avances en la sanidad, la asistencia médica de calidad no llegaba a toda la población. Y todo esto era el reflejo de una política económica que apostaba por el crecimiento, dejando en un segundo plano la construcción de un verdadero estado del bienestar. Todos estos problemas se iban a poner de manifiesto en la década de los 70, cuando España tuvo que hacer frente a las tareas pendientes en un contexto mucho más complicado. Por un lado, la crisis económica internacional que frenaba el crecimiento. Por otro, el final del régimen franquista que abría una fuerte incertidumbre sobre el futuro político del país. ¡Arriba España!